Yo no siempre fui el tipo de hombre que habla de pactos ni de cosas que no tienen explicación. De hecho, si alguien me hubiera contado algo así hace unos años, me habría reído en su cara. Porque yo era ingeniero civil, empresario, dueño de una constructora mediana en Querétaro que durante más de 15 años levantó fraccionamientos, bodegas industriales y pequeños centros comerciales. Y todo lo que creía lo podía medir en metros cuadrados y en estados financieros. Pero ahora cuando me miro al espejo y veo estas ojeras hundidas y esta expresión que no se me borra ni cuando intento sonreír, entiendo que hay cosas que no se pueden calcular con una hoja de Excel. Me llamo Arturo Beltrán. Tengo 48 años y estoy contando esto porque ya no sé cuánto tiempo más voy a poder seguir pagando lo que debo. Y no me refiero al banco. Mi empresa empezó desde cero. Literalmente desde cero. Yo cargaba bultos de cemento cuando tenía 18 años. Y soñaba con tener mi propio negocio. Trabajé como loco, estudié por las noches, ahorré cada peso y cuando cumplí 30 abrí mi constructora con 3 empleados y una camioneta usada. Y poco a poco crecimos. Llegaron contratos municipales, luego desarrollos privados, luego inversionistas más grandes. Y durante un tiempo pensé que lo había logrado. Compré una casa amplia en un fraccionamiento cerrado. Metí a mi hija en un colegio privado. Llevaba a mi esposa a cenar cada fin de semana. Me sentía invencible, pero el mundo cambió después del 2020. Las inversiones se congelaron, los créditos se volvieron impagables, y los clientes comenzaron a cancelar proyectos que ya estaban a la mitad. Al principio creí que era una mala racha, algo temporal, así que pedí préstamos para cubrir nóminas, vendí maquinaria para mantener las obras activas, firmé contratos con cláusulas absurdas solo para que entrara algo de dinero, pero mientras más intentaba sostener la empresa, más rápido se hundía, y lo peor era mirar a mis trabajadores a los ojos y prometerles que todo se iba a resolver cuando en el fondo sabía que estaba mintiendo. Las llamadas del banco comenzaron a ser diarias, luego las visitas, luego las amenazas disfrazadas de advertencias legales, y una noche, sentado en la obra inconclusa de un edificio de departamentos que nunca se terminó, entendí que estaba al borde del embargo total. Esa noche fue la primera vez que lo vi. Aunque en ese momento intenté convencerme de que era producto del estrés. Eran casi las 2 de la madrugada. Yo estaba solo revisando números en mi laptop porque ya no podía dormir en mi casa sin sentir que el techo se me venía encima. Y escuché algo que no tenía sentido en medio de tanto concreto y varillas. El sonido de cascos, lento, firme, acercándose. Pensé que era algún vigilante con radio, pero cuando levanté la vista lo vi atravesando la estructura como si el polvo no lo tocara. Vestido de negro impecable, con un sombrero ancho que le cubría parcialmente el rostro, montado en un caballo oscuro que no hacía eco como si flotara. No sentí miedo inmediato, sentí algo peor, una calma extraña, como si lo hubiera estado esperando sin saberlo. No me habló al principio, solo se detuvo a unos metros y me observó, y yo en lugar de salir corriendo me quedé ahí sentado, paralizado, tratando de encontrar una explicación lógica, tal vez un actor, tal vez una alucinación por falta de sueño, pero entonces el caballo resopló y el sonido retumbó en las columnas de concreto como un trueno contenido, y el hombre inclinó ligeramente la cabeza como si me estuviera saludando. Me dijo mi nombre completo sin que yo se lo dijera, me habló de mis deudas, de las cifras exactas, del embargo que estaba por llegar, y cada palabra era un golpe directo a mi orgullo porque todo lo que mencionaba era cierto y nadie más estaba ahí para contárselo. Me ofreció algo sencillo, al menos en apariencia. Prosperidad inmediata, contratos asegurados, licitaciones ganadas sin competencia, inversionistas nuevos tocando mi puerta, pero a cambio yo debía entregarle algo cada mes, algo valioso, algo que demostrara que entendía que ningún trato es gratis. No me habló de almas ni de fuego ni de infiernos, habló como un empresario, como alguien que entiende de negocios, y eso fue lo que me hizo escucharlo en serio. Yo le pregunté qué pasaría si no cumplía, y él solo sonrió apenas, una sonrisa que no era exagerada ni teatral, era tranquila, segura, como la de alguien que sabe que no necesita amenazar porque las consecuencias se encargan solas. Esa noche no le respondí de inmediato, pero cuando regresé a mi casa y vi a mi esposa dormida y a mi hija abrazando una muñeca en su cama, entendí que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por no perderlo todo, y al día siguiente, cuando volví a la obra, él ya me estaba esperando en el mismo lugar, inmóvil como si el tiempo no pasara para él, y sin decir una sola palabra extendió su mano enguantada. Y yo, con el corazón latiéndome en la garganta, acepté el trato sin imaginar que el primer pago llegaría mucho antes de que terminara ese mismo mes.
El primer mes después de estrechar su mano fue como vivir dentro de un milagro que yo mismo me negaba a cuestionar. A la semana siguiente de aceptar el trato, una desarrolladora grande que llevaba años ignorándome, me llamó para invitarme a participar en una licitación privada, algo que antes habría sido imposible. Y no solo participé, la gané sin competencia real, porque las otras dos empresas que iban a presentar propuestas se retiraron a último momento por problemas internos. Así me lo dijeron, y yo no pregunté más. Luego un inversionista de Monterrey se interesó en un proyecto que yo ya daba por muerto y firmó sin regatear. Y en menos de 30 días el flujo de dinero comenzó a estabilizarse como si alguien hubiera abierto una llave invisible. Yo quería convencerme de que era coincidencia, de que simplemente la racha había cambiado, pero en el fondo sabía que no era así, porque cada noche cuando cerraba los ojos escuchaba a lo lejos el eco de cascos sobre concreto. El pago, según lo acordado, debía hacerse el último día de cada mes, antes de la medianoche, en la misma obra donde lo vi por primera vez. Él nunca especificó con claridad qué significaba algo valioso, solo dijo que yo lo sabría, y esa ambigüedad fue lo que empezó a pudrirme por dentro. El primer mes llevé un sobre con una cantidad fuerte de dinero en efectivo, casi todo lo que había recibido como anticipo lo dejé sobre una columna a medio construir y esperé, y cuando el reloj marcó las 12, el aire se volvió frío y el sobre desapareció frente a mis ojos sin que nadie lo tocara. Sentí alivio, un alivio enfermo, porque pensé que si todo se reducía a dinero podía manejarlo. Los meses siguientes fueron igual, prosperidad creciente y pagos puntuales, y mi empresa no solo se recuperó sino que comenzó a expandirse más de lo que nunca imaginé. Contraté más personal, compré maquinaria nueva, incluso inicié un proyecto de departamentos de lujo que me colocó en revistas locales como ejemplo de resiliencia empresarial después de la crisis. La gente me felicitaba. Me llamaban visionario, me preguntaban cuál era mi secreto, y yo sonreía mientras sentía que cada elogio era una mentira que me quemaba la lengua, porque aunque el dinero fluía, algo a mi alrededor empezaba a romperse. El cuarto mes no llevé dinero, llevé el reloj de mi padre, un reloj antiguo que él me había dado antes de morir y que siempre consideré mi objeto más preciado. Pensé que eso sería suficiente para demostrar que entendía el peso del trato. Lo dejé donde siempre y cuando dieron las 12 el reloj cayó al suelo y se detuvo. Las manecillas comenzaron a girar en sentido contrario y escuché detrás de mí un resoplido profundo. No tuve que voltear para saber que estaba ahí. Me dijo con voz baja que eso era un gesto interesante, pero insuficiente, y esa fue la primera vez que sentí verdadero miedo, porque entendí que lo valioso no se medía en dinero ni en recuerdos. El quinto mes me retrasé, no porque quisiera desafiarlo, sino porque una junta con inversionistas se extendió más de lo previsto y cuando miré el reloj ya eran las 11:45. Salí manejando como loco hacia la obra abandonada, el lugar que se había convertido en punto de encuentro, y mientras conducía sentía que algo me seguía en el retrovisor aunque la carretera estuviera vacía. Llegué a las 11:59, bajé con el sobre en la mano y lo dejé sobre la columna justo cuando el teléfono marcó las 12 en punto, pero esa noche no desapareció. El silencio fue absoluto pesado, y entonces escuché un crujido arriba. Uno de mis trabajadores de confianza, Julián, que se había quedado supervisando materiales en el 6º piso del nuevo proyecto, cayó frente a mí desde lo alto del edificio en construcción. Su cuerpo golpeó el suelo con un sonido húmedo que todavía escucho cuando intento dormir. Y no murió al instante. Respiró unos segundos con la boca llena de sangre, mirándome como si quisiera preguntarme por qué. Yo me arrodillé junto a él sin entender cómo había pasado si la obra estaba cerrada, y cuando levanté la vista lo vi a unos metros montado, observando la escena con una expresión tranquila, casi didáctica, como si me estuviera enseñando una lección básica de negocios. No dijo nada, no necesitaba decirlo, el pago se había cobrado. Después de eso comprendí que el trato no era mensual en dinero sino en consecuencias, y que cada retraso, cada duda, cada intento de engañarlo tendría un costo humano. Aún así seguí, porque la prosperidad era adictiva, porque ya estaba demasiado adentro, porque si me detenía perdería todo y además cargaría con las muertes que ya habían ocurrido. Empecé a vivir con paranoia, revisaba relojes compulsivamente, evitaba encariñarme con mis empleados, mantenía distancia con todos como si así pudiera protegerlos, pero el charro no necesitaba cercanía para cobrar. El último pago que intenté evitar fue el que terminó de romperme. Decidí no ir, simplemente no presentarme.
fingir que nunca había existido ese acuerdo, convencerme de que todo era producto de mi culpa y mi estrés. Esa noche me quedé en casa, cenando con mi familia, tratando de actuar normal mientras el reloj avanzaba hacia la medianoche. Cuando dieron las 12, se fue la luz en toda la casa. Mi esposa gritó desde la cocina y escuché un golpe seco en el segundo piso. Corrí hacia la habitación de mi hija con el corazón saliéndoseme del pecho y la encontré de pie junto a la ventana abierta, mirando hacia la calle con una sonrisa que no era suya. Desde la oscuridad del fraccionamiento vi la silueta del caballo negro y la figura inmóvil bajo el farol. Él levantó una mano enguantada, y mi hija dio un paso hacia adelante como si respondiera a una orden silenciosa. En ese momento entendí que lo valioso siempre fue lo que yo más amaba y que cada mes solo había estado retrasando lo inevitable. La tomé en brazos y cerré la ventana. La abracé mientras ella temblaba y murmuraba que el señor del sombrero le había prometido que ya no tendría que verme triste nunca más. No dormimos esa noche. A la mañana siguiente fui a la obra sin que fuera fin de mes, desesperado, dispuesto a suplicar, a ofrecer mi vida si era necesario. Él apareció como siempre, impecable, paciente, y por primera vez le rogué. Le dije que me llevara a mí, que me quitara todo, que me dejara en la ruina absoluta, pero que no tocara a mi familia. Se quedó en silencio unos segundos que se sintieron eternos y luego asintió lentamente. Sentí un alivio brutal. Pensé que había logrado negociar algo. Esa misma semana los contratos se cancelaron en cadena. Los inversionistas retiraron fondos. El banco ejecutó el embargo sin darme margen. Los medios que antes me alababan ahora hablaban de mi caída estrepitosa. Y en cuestión de días perdí la empresa, la casa y cualquier reputación que me quedaba. Sin embargo, mi familia estaba a salvo. Y eso era lo único que me importaba. Creí que el trato había cambiado, que ahora el pago era mi ruina, hasta que anoche, mientras manejaba mi vieja camioneta por la carretera rumbo a un trabajo temporal como supervisor externo, vi en el carril contrario un auto volcado envuelto en llamas. Me detuve por instinto y cuando me acerqué reconocí la mochila escolar de mi hija en el asiento trasero, cubierta de sangre, aunque ella esa noche estaba en casa durmiendo según yo. El fuego iluminó por un instante la figura del charro al otro lado de la carretera, observándome en silencio, y entendí que los tratos no se renegocian, solo se extienden, y que aunque yo ya no tenga nada, la deuda sigue corriendo, y cada vez que escucho cascos a lo lejos, sé que todavía no ha terminado de cobrarme. Si alguien me hubiera dicho que el tiempo puede doblarse como una hoja de papel, que puede estirarse, comprimirse o tragarse pedazos enteros de tu vida sin que te des cuenta, yo habría pensado que estaba loco porque yo siempre fui un hombre práctico de horarios estrictos y entregas puntuales. Un hombre que medía su valor en kilómetros recorridos y mercancía entregada a tiempo. Me llamo Rogelio Miranda, tengo 39 años. Y durante casi 2 décadas fui tractomulero en rutas que cruzaban México de norte a sur, desde Nuevo Laredo hasta Veracruz, desde Monterrey hasta la Ciudad de México, viviendo más en la cabina de mi camión que en mi propia casa. No era una mala vida, era pesada, sí, peligrosa, claro, pero honesta. Y mientras las ruedas giraban y el motor respondía, yo sentía que tenía el control de algo, aunque fuera de una máquina de varias toneladas lanzada por carreteras llenas de riesgos. Todo cambió cuando empecé a retrasarme. Al principio fue una falla mecánica, luego un bloqueo carretero, después un asalto en un tramo oscuro donde nadie se detiene aunque escuches disparos. Perdí mercancía, perdí tiempo y las penalizaciones comenzaron a acumularse, porque las empresas de logística no perdonan minutos, mucho menos horas. Cada retraso significaba descuentos, y cada descuento era una deuda más que no podía cubrir. Yo tenía una hipoteca que pagar. 2 hijos en primaria y una esposa que confiaba en que yo siempre llegaría con algo a fin de mes, aunque fuera poco. Pero el poco empezó a no alcanzar, y las llamadas del banco comenzaron a llegar con la misma insistencia que los mensajes de la empresa advirtiéndome que si no mejoraba mis tiempos, rescindirían el contrato. Lo peor no era el cansancio físico, era la presión constante de mirar el reloj sabiendo que cada minuto podía costarme la casa. Empecé a manejar con más prisa de la debida, a tomar curvas cerradas sin bajar suficiente la velocidad, a ignorar el sueño, y hubo noches en las que sentí que el asfalto respiraba bajo las llantas, como si la carretera estuviera viva y esperando que cometiera un error. Recuerdo una madrugada especialmente pesada, atravesando un tramo solitario en San Luis Potosí, cuando llevaba más de 16 horas manejando sin parar. Los ojos me ardían y la mente me jugaba trucos. Veía sombras cruzando el camino y pensaba que eran personas, pero cuando frenaba no había nada. Fue en uno de esos trayectos cuando lo vi por primera vez, aunque en ese momento no supe cómo llamarlo.
A lo lejos, en medio de la neblina baja que cubría el pavimento, distinguí la silueta de un jinete detenido justo en el acotamiento. Pensé que era algún ranchero imprudente, pero mientras me acercaba noté que el caballo no se movía. Estaba completamente quieto, como una estatua negra recortada contra la bruma. Disminuí la velocidad por instinto, y al pasar junto a él sentí un escalofrío que no tenía que ver con el clima, porque dentro de la cabina hacía calor. No pude verle bien el rostro, el sombrero ancho le cubría la cara, pero su cabeza giró ligeramente siguiendo mi camión, y aunque no escuché nada, tuve la sensación absurda de que sabía exactamente cuánto me faltaba para llegar tarde. Esa noche llegué con 37 minutos de retraso, y la penalización fue suficiente para dejarme en números rojos. Cuando estacioné el tractocamión en el patio de la empresa, encontré un sobre pegado con cinta en la puerta del conductor, sin remitente, sin sello, nada. Lo abrí pensando que era alguna notificación interna, pero dentro solo había una hoja con una frase escrita a mano que decía que el tiempo puede obedecer si sabes con quién hablar. Me quedé mirando esas palabras como un idiota, tratando de encontrarle sentido, y en ese momento escuché claramente el sonido de cascos resonando sobre el concreto del patio. Me giré de inmediato, pero no había nadie, solo los otros camiones alineados y el vigilante fumando en la entrada, ajeno a todo. Sin embargo, el sonido volvió, más cercano, más firme, y entonces lo vi reflejado en el espejo lateral del camión. Detrás de mí, montado en ese caballo oscuro que parecía absorber la luz de los focos del estacionamiento. No estaba ahí físicamente cuando volteé, pero en el espejo sí, y fue ahí cuando me habló por primera vez. No movió los labios, al menos no que yo pudiera notar, pero su voz se escuchó dentro de mi cabeza con una claridad que me hizo apretar los dientes. Me dijo que mi problema no era la falta de esfuerzo, sino el tiempo, que el tiempo me estaba aplastando y que él podía hacer que la carretera se encogiera frente a mí. Yo pensé que estaba alucinando por el cansancio, que mi cerebro estaba buscando una salida imaginaria a una situación real. Pero aún así le respondí en voz baja, preguntándole qué quería a cambio, y la respuesta fue tan simple que me dio más miedo que cualquier amenaza. Me dijo que cada viaje exitoso, cada entrega adelantada, tendría un costo proporcional, que el tiempo que yo ganara tendría que salir de algún lado, y que si aceptaba jamás volvería a llegar tarde. Sentí una mezcla de desesperación y alivio, porque si eso era real, si existía la posibilidad de no volver a perder un contrato por retraso, podía salvar mi casa, podía salvar mi familia de la ruina. Esa misma noche, sin entender del todo lo que hacía, dije que aceptaba. No hubo firma, no hubo sangre, solo un silencio pesado, y la imagen del jinete desapareciendo del espejo como si nunca hubiera estado ahí. Al día siguiente me asignaron una ruta imposible, Monterrey a Guadalajara, en un tiempo que normalmente requería al menos 11 horas con tráfico moderado, y la empresa exigía que llegara en 9. Salí con el corazón latiéndome fuerte, preguntándome si todo había sido un delirio, pero cuando tomé la autopista noté algo extraño. El camino parecía más corto, los tramos que recordaba largos y tediosos pasaban en cuestión de minutos. Las casetas aparecían antes de lo previsto y el reloj del tablero avanzaba con normalidad, pero el paisaje cambiaba demasiado rápido. Llegué en 8 horas y media hora antes de lo exigido, sin haber acelerado más de lo permitido, sin haber visto retenes ni tráfico pesado. El encargado de recibir la mercancía me miró sorprendido y me preguntó cómo demonios lo había logrado, y yo solo encogí los hombros mientras sentía un orgullo extraño mezclado con una inquietud que no sabía explicar. Esa noche, cuando llamé a mi esposa para decirle que todo había salido perfecto, noté que dudé unos segundos antes de pronunciar el nombre de mi hijo menor, como si se me hubiera borrado por un instante. No le di importancia, pensé que era cansancio, pero en el viaje siguiente volví a llegar antes de tiempo, y en el siguiente también, y cada vez que la carretera parecía doblarse frente a mí, cada vez que los kilómetros se reducían como si alguien los estuviera recortando, algo dentro de mi cabeza se sentía más ligero, más vacío. Empecé a olvidar detalles pequeños, la fecha exacta de cumpleaños de mi hija, la dirección completa de mi propia casa, incluso momentos recientes que mi esposa aseguraba que habíamos vivido juntos. Me reía para disimular, decía que estaba distraído, pero en el fondo comenzaba a preguntarme si el tiempo que estaba ganando en la carretera lo estaba perdiendo en otra parte. Una madrugada, mientras conducía por un tramo solitario rumbo a Puebla, miré el asiento del copiloto y lo vi sentado ahí, sin haber abierto la puerta, sin haber hecho ruido alguno, observando el camino con una serenidad inquietante. No dijo nada, solo levantó ligeramente la mano señalando el reloj del tablero,
Y entonces entendí que el verdadero pago apenas estaba comenzando y, cuando lo vi sentado en el asiento del copiloto señalando el reloj del tablero, sentí que el aire dentro de la cabina se volvía espeso, como si estuviera respirando humo invisible, y aunque mis manos seguían firmes sobre el volante, por dentro estaba temblando porque ya no podía seguir negando lo evidente. Él estaba ahí y el trato seguía activo, y lo peor era que yo mismo lo había aceptado. No movía los labios, pero su voz volvió a instalarse dentro de mi cabeza con esa claridad insoportable, recordándome que cada minuto ganado tenía un origen, que el tiempo no se crea, se desplaza, y que yo había decidido de dónde tomarlo sin entender las consecuencias. Intenté mirarlo directamente, pero cada vez que giraba el rostro hacia el asiento solo encontraba vacío, y sin embargo en el reflejo del parabrisas su silueta seguía ahí, perfectamente definida, como si perteneciera más a los espejos que al mundo real. Los viajes siguientes fueron aún más rápidos. Las distancias se comprimían de manera absurda. Tramos que antes me tomaban horas ahora parecían desvanecerse en minutos, y la empresa comenzó a usarme como ejemplo. Me asignaban las entregas más urgentes porque sabían que yo nunca fallaba. Me ofrecieron bonos, mejores rutas, incluso la posibilidad de convertirme en supervisor de flota si mantenía ese rendimiento. Y yo aceptaba todo con una sonrisa automática mientras por dentro sentía que algo se estaba vaciando. Empecé a olvidar conversaciones completas con mi esposa. Ella me hablaba de reuniones escolares, de gastos, de planes familiares, y yo asentía sin recordar haber estado presente en nada de eso, como si alguien hubiera recortado pedazos enteros de mi vida doméstica y los hubiera tirado a la basura. Una noche mi hijo menor se acercó corriendo cuando llegué a casa después de una entrega récord. Me abrazó con fuerza y me llamó papá con esa alegría que siempre me había sostenido en los peores días. Pero hubo un segundo completo y frío, en el que no reconocí su rostro. Lo miré como se mira a un niño desconocido en la calle tratando de ubicarlo. Y fue mi esposa quien notó mi expresión y me preguntó qué me pasaba. Inventé una excusa. Dije que estaba agotado, que necesitaba dormir. Pero esa noche me quedé despierto mirando el techo, intentando recordar el día en que nació mi hijo, el hospital, su primer llanto. Y las imágenes llegaban borrosas, incompletas, como fotografías quemadas por los bordes. Empecé a sospechar que el tiempo que ganaba en la carretera lo estaba perdiendo en memoria, en experiencias, en vínculos. Y esa sospecha se convirtió en certeza cuando en un viaje hacia Veracruz me detuve en una gasolinera y no supe decirle al despachador mi propia edad. La cifra simplemente no apareció en mi mente, como si nunca la hubiera aprendido. Mientras intentaba disimular mi confusión, escuché el sonido de cascos sobre el pavimento húmedo del lugar, y aunque nadie más reaccionó, yo sentí cómo se me erizaba la piel. Lo vi reflejado en el vidrio de la tienda de conveniencia, observándome con una paciencia casi burlona, y en ese momento comprendí que no se trataba solo de recuerdos superficiales, se trataba de identidad. Decidí intentar romper el trato aunque no sabía cómo se rompe algo que nunca se firmó en papel. En el siguiente viaje reduje la velocidad deliberadamente. Tomé rutas alternas más largas, hice paradas innecesarias con la esperanza de llegar tarde a propósito, de demostrar que no quería más ese beneficio maldito, pero fue inútil, porque aunque yo condujera despacio el entorno parecía acelerarse por su cuenta, los kilómetros desaparecían igual, las ciudades aparecían antes de lo previsto y cuando miraba el reloj siempre estaba adelantado al horario estimado. Era como si la carretera obedeciera órdenes que ya no dependían de mí. La situación alcanzó un punto insoportable cuando olvidé el nombre de mi esposa. Fue un domingo, estábamos sentados en la mesa del comedor y ella me estaba contando algo sobre la escuela de los niños, y de pronto me preguntó si la estaba escuchando. Yo quise responder usando su nombre como siempre lo hacía, pero mi mente quedó en blanco absoluto. Solo veía su rostro moviéndose frente a mí y no podía asociarlo con ninguna palabra. El silencio se hizo largo y pesado. Ella me miró con preocupación y yo inventé otra excusa. Pero esa noche lloré en el baño sin hacer ruido, porque entendí que el pago estaba llegando a un punto del que no habría regreso. Volví a verlo claramente en la cabina durante un trayecto nocturno rumbo a Ciudad de México, esta vez no solo en reflejos, sino sentado junto a mí como si fuera el dueño del asiento, y me habló con una calma que me dio más miedo que cualquier grito. Me dijo que el tiempo que yo estaba usando no desaparecía, simplemente se trasladaba, que cada hora que yo le robaba a la carretera era una hora que se borraba de mi vida fuera de ella, y que pronto no habría diferencia entre un trayecto y otro porque no recordaría nada más. Le grité. Le dije que no quería seguir, que me devolviera lo que me estaba quitando,
pero él solo señaló nuevamente el reloj y me mostró algo que me heló la sangre. La fecha del tablero no coincidía con la que yo creía estar viviendo. Según el calendario del camión habían pasado más meses de los que yo recordaba, casi un año entero comprimido en lo que para mí habían sido solo semanas de entregas perfectas. Llamé a mi esposa desde la carretera, con las manos sudando, y cuando respondió su voz sonaba distante, cansada. Me habló como si hubiera soportado mucho tiempo de ausencias emocionales, como si yo hubiera estado físicamente presente pero mentalmente perdido durante meses. Me dijo que los niños ya casi no intentaban contarme sus cosas porque siempre parecía confundido, que había ido al médico por mis lagunas mentales, y yo no recordaba nada de eso. El clímax llegó en un viaje que debía ser rutinario: Monterrey a San Luis Potosí, una ruta que ya conocía de memoria, o al menos eso creía. A mitad del trayecto la carretera comenzó a oscurecerse de una forma extraña. No era la noche normal, era una negrura espesa que parecía tragarse los bordes del camino, y el GPS dejó de marcar señal. Miré el reloj y las manecillas giraban más rápido de lo normal, avanzando minutos en segundos, y sentí un dolor punzante en la cabeza, como si alguien estuviera arrancando páginas enteras de mi memoria en tiempo real. Intenté pensar en el rostro de mis hijos y solo veía siluetas borrosas. Intenté recordar mi propia voz llamándolos, y no encontraba sonido alguno. Entonces lo vi frente al camión, detenido en medio de la carretera, obligándome a frenar de golpe. Bajé temblando con las piernas débiles, y él descendió del caballo con una elegancia fría. Me dijo que el trato estaba por completarse, que yo había pedido no llegar tarde nunca más, y que eso implicaba no perder tiempo en nada que no fuera conducir, y que estaba a punto de convertirme en exactamente eso, un conductor eterno, sin pasado ni futuro, solo trayectos interminables. Le supliqué que se detuviera, que me dejara aunque fuera un recuerdo intacto, algo a lo que aferrarme, pero su mirada no cambió. Sentí como los nombres, las fechas, las imágenes se deshacían dentro de mi cabeza como tinta bajo la lluvia, y en un acto desesperado corrí de vuelta a la cabina con la intención de estrellar el camión, de terminar con todo antes de quedar vacío por completo. Aceleré hacia la oscuridad sin importar lo que hubiera delante, y el último pensamiento claro que tuve fue el rostro completo de mi hijo mayor llamándome papá. El impacto fue brutal, metal retorcido, vidrio explotando, sangre cubriéndome la frente, y mientras todo se volvía negro escuché el sonido de cascos alejándose lentamente. No sé cuánto tiempo pasó después de eso, pero desperté dentro de una cabina, con el motor encendido y la carretera extendiéndose infinita frente a mí. No sentía dolor, no veía sangre, solo asfalto y neblina. Intenté recordar mi nombre y no encontré nada. Miré el tablero y el reloj no marcaba hora alguna, solo giraba sin detenerse. En el espejo retrovisor vi al jinete detrás, siguiéndome a una distancia constante, y entendí que el tiempo ya no me pertenece, que ahora soy parte de la ruta, que conduzco. Yo nunca quise ser rico, al menos eso me repetí durante años para no sentir que había fracasado, porque cuando uno pasa media vida vendiendo herramientas oxidadas y ropa barata de segunda mano en los tianguis de distintos pueblos, aprende a conformarse con sobrevivir y a no hacerse demasiadas ilusiones. Me llamo Esteban Torres. Tengo 52 años y durante más de 3 décadas recorrí carreteras polvorientas del centro de México con una camioneta vieja que apenas arrancaba en las mañanas frías, ofreciendo martillos, desarmadores, cinturones, chamarras y cualquier cosa que pudiera comprar barato para revender con una mínima ganancia. No tenía empleados, no tenía socios, no tenía más respaldo que mis propias manos y una libreta donde anotaba fiado lo que casi nunca me pagaban completo. La gente me conocía, sí, pero no por respeto sino por costumbre. Era el vendedor ambulante que llegaba, extendía su lona en la plaza y soportaba regateos humillantes con tal de no regresar a casa con la mercancía intacta. Viví años así, escuchando cómo otros comerciantes prosperaban mientras yo apenas alcanzaba para pagar la renta de un cuarto pequeño en las afueras de Celaya. Me acostumbré a que me miraran por encima del hombro, a que me dijeran que mis productos eran de mala calidad, a que me compararan con tiendas más grandes que podían ofrecer precios que yo jamás igualaría. Lo que más me dolía no era el dinero, era la sensación constante de insignificancia, de no importar en ningún lugar, de ser un rostro más entre tantos, un hombre que pasaba desapercibido incluso cuando intentaba gritar ofertas con todas sus fuerzas. Hubo noches en las que me pregunté si desaparecer haría alguna diferencia para alguien, y esa pregunta fue la que empezó a pudrirme por dentro. El punto de quiebre llegó cuando un proveedor me vendió un lote defectuoso de herramientas que se rompían al primer uso,
Intenté reclamar, pero se burló de mí. Me dijo que si no tenía dinero para mercancía buena ese no era su problema. Vendí esas herramientas en un pueblo pequeño de Guanajuato y a los pocos días comenzaron las quejas. Hombres molestos regresando a buscarme, acusándome de estafador. Uno incluso me empujó frente a todos y me hizo caer sobre mi propia mercancía mientras la gente miraba sin intervenir. Sentí una vergüenza tan profunda que esa noche sentado en la parte trasera de mi camioneta pensé que tal vez era mejor dejar de intentar. Fue ahí, en ese pueblo donde nadie me conocía realmente, cuando escuché por primera vez el rumor. Un anciano que vendía hierbas me dijo que cuando la desesperación es verdadera, hay quien escucha que en los caminos solitarios a veces se aparece un jinete que ofrece exactamente lo que uno desea, pero nunca gratis. Yo me reí en su cara, le dije que no creía en cuentos de carretera, pero mientras manejaba de regreso con el tanque casi vacío y la dignidad hecha polvo, esas palabras comenzaron a dar vueltas en mi cabeza. No sé en qué momento la burla se convirtió en esperanza, y la esperanza en algo más oscuro. Una noche decidí detenerme en un tramo aislado, lejos de las luces del pueblo, apagué el motor y me quedé sentado en el silencio sintiéndome ridículo por esperar algo que no sabía si existía. Pasaron minutos, tal vez horas, y cuando estaba a punto de rendirme, el aire cambió, se volvió más pesado, más frío, y escuché claramente el sonido de cascos acercándose por el camino de tierra. Mi corazón empezó a latir con fuerza, no de emoción sino de un miedo primitivo que me recorrió la espalda. Lo vi salir de entre la oscuridad, montado en un caballo negro que parecía absorber la poca luz de la luna, vestido con un traje de charro impecable que contrastaba con el polvo del entorno. No gritó, no hizo movimientos bruscos, simplemente se detuvo frente a mi camioneta y me observó como si me hubiera estado estudiando desde mucho antes. Sentí que me miraba por dentro, que veía cada humillación, cada noche de frustración, cada pensamiento de envidia que había intentado ocultar incluso de mí mismo. Cuando habló, su voz fue tranquila, profunda y me dijo que sabía exactamente lo que yo quería, que no era solo dinero, era respeto, era que la gente deseara lo que yo ofrecía, que mis productos se agotaran en minutos y que mi nombre fuera esperado en cada plaza. Le pregunté qué quería a cambio y su respuesta fue tan sencilla que me desconcertó. Dijo que solo debía aceptar que el deseo tiene un precio y que cada vez que mi mercancía se vendiera por completo, algo en ese lugar quedaría marcado, algo se equilibraría para compensar la balanza. No entendí del todo, pero en ese momento mi orgullo herido pesaba más que cualquier advertencia. Pensé en todas las veces que me habían menospreciado, en los empujones, en las risas, y sentí que si existía una oportunidad de cambiar mi suerte, aunque fuera a un costo incierto, debía tomarla. No hubo contrato escrito, solo un asentimiento mío y una sonrisa apenas perceptible en su rostro. Cuando parpadeé, él ya no estaba, y el silencio volvió como si nada hubiera ocurrido. Regresé a casa con una sensación extraña, mitad miedo, mitad expectativa, y al día siguiente cargué mi camioneta con la misma mercancía defectuosa que nadie quería comprar. Decidido a probar si todo había sido una alucinación producto del cansancio y la humillación. Llegué a un tianguis en un pueblo cercano y extendí mi lona como siempre, sin anunciar nada diferente. Pero en cuestión de minutos la gente comenzó a acercarse con un interés inusual. Tomaban las herramientas, las revisaban y sus ojos brillaban como si sostuvieran objetos de lujo, pagaban sin regatear, incluso discutían entre ellos por quién se llevaba la última pieza disponible. La ropa vieja se vendió como si fuera nueva, los cinturones desaparecieron en segundos, y antes del mediodía mi camioneta estaba vacía. Yo me quedé de pie, aturdido, mirando el dinero acumulado en mis manos, incapaz de comprender cómo algo que el día anterior era basura ahora se convertía en tesoro. Sentí una euforia que nunca había experimentado, una validación inmediata, la sensación de que por fin importaba. Sin embargo, esa misma tarde, mientras guardaba mis cosas, escuché murmullos inquietantes en el pueblo. Alguien hablaba de un hombre que se había cortado gravemente usando una herramienta recién comprada. Otro mencionaba que una mujer había sufrido una caída extraña al estrenar unas botas adquiridas esa mañana. Intenté no prestar atención, convencerme de que eran coincidencias, accidentes aislados que no tenían nada que ver conmigo, pero cuando me alejaba del lugar vi, en el espejo retrovisor de mi camioneta, la silueta del charro observando desde la entrada del pueblo inmóvil, como asegurándose de que yo entendiera que el trato había comenzado y que aquello que se agotaba en mis manos no desaparecía sin dejar consecuencias, y fue en ese momento cuando comprendí que el verdadero costo apenas empezaba a revelarse. Esa noche no pude dormir, no por la emoción de haber vendido todo en cuestión de horas, sino por los murmullos que se quedaron dando vueltas en mi cabeza como moscas atrapadas.
porque cada comentario sobre accidentes parecía llevar mi nombre aunque nadie lo pronunciara directamente. Intenté convencerme de que eran coincidencias, de que en cualquier pueblo siempre pasan desgracias y que no tenían relación con mis ventas, pero mientras más lo repetía, más recordaba la frase del trato, aquello de que cada lugar quedaría marcado cuando mi mercancía se agotara, y esa palabra marcado comenzó a adquirir un peso que me oprimía el pecho. A la mañana siguiente regresé al mismo pueblo con más productos, esta vez comprados con el dinero fresco que había ganado. Incluso invertí en artículos de mejor calidad pensando que así aliviaría cualquier culpa absurda que estuviera inventando mi mente. Lo que ocurrió fue aún más exagerado que el día anterior. La gente prácticamente me esperaba en la plaza. Preguntaban a qué hora llegaría el vendedor de las herramientas milagrosas. Así empezaron a llamarlas, y cuando estacioné la camioneta sentí una mezcla de orgullo y terror, porque nunca antes nadie me había esperado así. Vendí todo antes del mediodía otra vez. Incluso artículos que yo mismo consideraba mediocres se convertían en objetos codiciados, y el dinero se acumulaba en mis bolsillos con una facilidad que parecía irreal. Sin embargo, esa misma tarde una ambulancia atravesó el pueblo con la sirena encendida, y alguien gritó que el hombre que había comprado un taladro nuevo se había perforado la pierna de manera grotesca, que la broca se había atorado y le había desgarrado el músculo como si fuera mantequilla. Sentí un escalofrío, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue descubrir que las herramientas que se suponía defectuosas ahora funcionaban con una fuerza desmedida, como si tuvieran voluntad propia, un martillo que rompía más de lo necesario, una sierra que cortaba demasiado profundo, una navaja que parecía buscar carne más allá de lo previsto. Empecé a escuchar historias de caídas inexplicables, de manos abiertas hasta el hueso, de dedos cercenados por descuidos mínimos, y aunque nadie me acusaba directamente, yo sabía que todas esas tragedias habían comenzado el día en que mi mercancía se volvió irresistible. Cada vez que un pueblo se quedaba sin uno solo de mis productos, algo oscuro parecía instalarse en sus calles. Intenté detenerme, lo juro, pensé en dejar de vender por completo, en desaparecer antes de que la situación empeorara, pero cuando me quedé en casa un fin de semana, algo extraño ocurrió. Me desperté con un dolor punzante en el brazo y encontré un corte profundo en mi piel, limpio, perfecto, como hecho por una hoja recién afilada, y no había cuchillo cerca ni recuerdo alguno de haberme lastimado. Entendí el mensaje. El trato no se pausaba porque yo decidiera descansar. El equilibrio se cobraría de algún modo, y si no era en los pueblos sería en mí. Volví a salir a la carretera con una resignación amarga, y en cada nuevo destino el patrón se repetía, ventas masivas seguidas de accidentes cada vez más graves. En un pueblo de Michoacán, un joven que había comprado una cuerda resistente para su taller apareció colgado en su propio almacén en circunstancias que nadie pudo explicar, y aunque dijeron que fue suicidio, yo sabía que esa cuerda había salido de mi camioneta. La culpa comenzó a manifestarse en forma de pesadillas donde veía a las personas que me compraban, sus manos ensangrentadas extendiéndose hacia mí mientras el jinete oscuro observaba desde el fondo, inmóvil, paciente. Una noche decidí confrontarlo. Regresé al mismo tramo solitario donde lo había visto por primera vez y grité su nombre aunque nunca me lo había dicho. Exigí que apareciera y que me explicara cómo romper el acuerdo, y como si hubiera estado esperando, emergió de la oscuridad con la misma elegancia fría de siempre. Le dije que ya no quería su ayuda, que prefería volver a ser ignorado antes que cargar con más sangre indirecta, pero él respondió que yo había pedido deseo, respeto, que la gente anhelara mis productos, y que eso era exactamente lo que estaba recibiendo, que el deseo verdadero siempre exige un sacrificio equivalente. Me dijo algo que todavía retumba en mi cabeza, que los pueblos donde yo vendía no estaban siendo castigados al azar, que las desgracias revelaban lo que ya existía en ellos, descuidos, impulsos oscuros, tendencias autodestructivas, y que mi mercancía solo aceleraba lo inevitable. No sé si era una justificación o una burla, pero sus palabras me hicieron sentir atrapado en una lógica torcida donde yo no era inocente ni completamente culpable. Intenté atacarlo, lancé una llave inglesa hacia su figura, pero atravesó el aire como si golpeara humo, y su risa baja me hizo entender que no podía dañarlo. El clímax llegó en un pueblo pequeño donde las ventas fueron tan desbordadas que la plaza quedó vacía en cuestión de una hora, y esa misma noche ocurrió algo que ya no pude ignorar. Un incendio se desató en una vivienda donde habían comprado varias de mis lámparas y herramientas eléctricas.
Las llamas consumieron la casa y escuché los gritos desgarradores de una familia atrapada dentro. Yo estaba a pocos metros cuando el techo colapsó, el olor a carne quemada se mezcló con el humo y me hizo vomitar detrás de mi camioneta, y mientras las sirenas se acercaban, lo vi al otro lado de la calle, montado observando la escena con una calma insoportable. Esa fue la primera vez que sentí odio real hacia él, pero también hacia mí mismo, porque sabía que aunque no hubiera prendido el fuego con mis propias manos, yo había sido el detonante de algo que ya no podía controlar. Intenté abandonar la camioneta y huir a pie, dejar todo atrás, pero cuando di unos pasos sentí un tirón en el pecho, como si algo invisible me jalara de regreso, y comprendí que mi vínculo no era solo con la mercancía sino con el acto de venderla, con el deseo que despertaba. Desesperado tomé una decisión absurda. En el siguiente pueblo me negué a vender, aunque la gente suplicaba, aunque ofrecían pagar el doble, el triple, cerré la lona y dije que no tenía nada disponible. Y esa noche el pueblo no sufrió accidentes ni incendios, pero yo desperté en mi camioneta con las manos cubiertas de sangre que no era mía, y al revisar la caja trasera encontré uno de mis propios cuchillos clavado en la madera, como si alguien hubiera intentado apuñalar algo desde dentro. Entendí que el equilibrio se cobraría siempre, que si no era a través de ellos sería a través de mí, y la única forma de detenerlo sería romper el ciclo de raíz. En un acto que todavía no sé si fue valentía o locura, reuní toda mi mercancía restante en un terreno baldío a las afueras de la ciudad donde vivía y le prendí fuego. Observé cómo las herramientas se deformaban por el calor, cómo la ropa se consumía en llamas naranjas y negras, y mientras el humo subía al cielo sentí por un momento que recuperaba el control. Pero entonces escuché el sonido de cascos detrás de mí. No volteé de inmediato, sabía quién era, y cuando finalmente lo hice, lo vi más cerca que nunca, su mirada fija en las llamas que no parecían afectarlo. Me dijo que destruir la mercancía no destruía el deseo que yo había pedido, que la marca ya estaba en mí, que ahora no necesitaba objetos para despertar lo que otros anhelaban. Sentí un frío absoluto al comprenderlo, y al día siguiente cuando salí a la calle sin nada que vender, noté que la gente me miraba de una forma diferente, como si yo mismo fuera el objeto codiciado, como si mi presencia despertara impulsos extraños. El primer altercado ocurrió en una tienda cuando dos hombres comenzaron a pelear por quién me hablaba primero, y la discusión escaló hasta que uno sacó una navaja y le abrió el abdomen al otro frente a mí. La sangre salpicó mi camisa, y mientras el herido caía al suelo retorciéndose, supe que ya no necesitaba mercancía para marcar lugares, bastaba con que yo Yo crecí creyendo que el miedo era algo que se dominaba, que se montaba igual que a un toro bravo, que si lograbas mantener el equilibrio 8 segundos frente a miles de personas podías controlar cualquier cosa en la vida. Pero estaba equivocado, porque hay miedos que no se sujetan con una cuerda ni se vencen con aplausos. Hay miedos que te montan a ti y no se bajan jamás. Me llamo Daniel Guzmán. Tengo 29 años y durante casi toda mi vida fui jinete de rodeo en el norte de México, compitiendo en ferias, palenques y campeonatos regionales donde la fama dura lo que tarda otro en superarte. Desde niño quise ser el mejor, no solo participar, no solo cobrar por espectáculo, sino convertirme en ese nombre que el público grita antes de que abran la puerta del corral, ese al que los patrocinadores buscan y los reporteros entrevistan. Pero la realidad fue distinta. Siempre fui el segundo, el que casi lo logra, el que aguanta 7 segundos y medio antes de salir disparado contra la arena. Viví años a la sombra de campeones más carismáticos, más fuertes o simplemente más suertudos, escuchando cómo coreaban sus nombres mientras el mío apenas era mencionado. No era malo, eso es lo que más me dolía. Era bueno, disciplinado, resistente al dolor, pero nunca lo suficiente para quedarme con el trofeo grande. Las caídas comenzaron a acumularse, costillas fisuradas, hombro dislocado, mortones que tardaban semanas en irse. Y con cada derrota sentía que mi oportunidad se alejaba un poco más. En este siglo nadie espera demasiado, si no destacas rápido te reemplazan, y yo veía como jóvenes más chicos empezaban a quitarme espacio en los eventos importantes. El punto de quiebre llegó en un campeonato estatal en Chihuahua donde tenía todo para ganar. El toro asignado era fuerte pero manejable, ya lo había montado antes en prácticas, y durante esos 8 segundos todo parecía perfecto. Hasta que en el último instante mi mano resbaló y salí volando, cayendo de espalda contra la arena con una fuerza que me dejó sin aire. Escuché el rugido del público, pero no era de admiración, era de decepción, y mientras me ayudaban a levantarme vi al campeón celebrar con mi trofeo en alto. Esa noche me quedé solo en el establo, con el olor a heno y sudor impregnado en la ropa, preguntándome si todo mi esfuerzo había sido en vano.
Fue ahí donde lo vi por primera vez, apoyado contra la cerca de madera como si fuera un espectador más que se hubiera quedado después del espectáculo. Vestía de negro absoluto, un traje de charro impecable que contrastaba con el ambiente polvoriento del rodeo, y su caballo estaba detrás, inmóvil, con una quietud que no parecía natural. Pensé que era algún patrocinador excéntrico o un ranchero con demasiado dinero, pero cuando levantó la cabeza y nuestras miradas se cruzaron sentí un escalofrío que me recorrió la columna, porque en sus ojos no había entusiasmo ni burla, solo una profundidad oscura que parecía medir mi frustración. No se presentó, no necesitó hacerlo, simplemente me dijo que estaba cansado de ser casi el mejor, que mi problema no era habilidad sino destino, y que el destino podía ajustarse si uno estaba dispuesto a pagar el precio adecuado. Me reí con amargura, creyendo que se burlaba, pero su voz era seria, firme, y me habló de victorias absolutas, de toros que caerían rendidos bajo mi dominio, de campeonatos consecutivos que consolidarían mi nombre en el circuito profesional. Sentí que tocaba exactamente la herida que llevaba años abierta, esa necesidad de dejar de ser segundo. Le pregunté qué quería a cambio, y su respuesta fue breve. Dijo que cada triunfo tiene un eco y que yo debía aceptar que el equilibrio se mantuviera, que lo que ganara en la arena tendría una consecuencia fuera de ella, pero que no debía preocuparse por detalles menores si mi ambición era verdadera. No mencionó muerte ni sangre, no habló de almas, habló de grandeza y legado, y eso fue suficiente para que mi orgullo hiciera el resto. Esa noche, en medio del establo vacío, acepté sin apretón de manos ni firma, solo con un asentimiento y la sensación de que algo invisible acababa de sellarse. El siguiente rodeo fue diferente desde el primer instante. Cuando monté al toro sentí una calma que nunca había experimentado, como si el animal se moviera en cámara lenta y yo pudiera anticipar cada sacudida antes de que ocurriera. Mis piernas se ajustaban con precisión, mi mano no resbalaba, y los 8 segundos parecieron eternos pero bajo control absoluto. El público explotó en aplausos cuando bajé sin un rasguño, y esa victoria fue solo la primera de una racha que nadie pudo explicar. Toro tras toro, incluso los más indomables parecían ceder ante mí, como si reconocieran algo en mi presencia. Mi nombre comenzó a circular en redes sociales. Me llamaban Revelación del Año, Invencible, Fenómeno, y yo disfrutaba cada segundo de esa atención que siempre había deseado. Sin embargo, pronto noté algo inquietante. Los toros que montaba empezaron a sufrir accidentes después de mis competencias. Uno apareció con una pata rota en su corral sin que nadie supiera cómo. Otro fue encontrado muerto por una hemorragia interna que los veterinarios no lograban explicar. Al principio lo atribuyeron a estrés o mala alimentación. Pero el patrón era claro, siempre ocurría después de que yo los montaba. Intenté ignorarlo, decirme que no tenía relación, que los animales de rodeo viven al límite y que esas cosas pasan, pero una noche escuché relinchos extraños fuera de mi casa, sonidos que no provenían de ningún establo cercano. Me asomé por la ventana y lo vi a lo lejos, montado en su caballo negro bajo la luz tenue de la calle, observando mi hogar con una quietud inquietante. No hizo ningún gesto, solo inclinó levemente la cabeza, como recordándome que el trato seguía vigente. La presión aumentó cuando un toro especialmente agresivo, famoso por haber herido a varios jinetes, me fue asignado en una final importante. Todos dudaban que pudiera dominarlo, y yo sentía una mezcla de miedo y confianza sobrenatural. Durante la monta sentí algo distinto, como si mis movimientos no fueran completamente míos, como si una fuerza adicional me mantuviera pegado al animal mientras éste se retorcía con violencia. Aguanté más de los 8 segundos reglamentarios, me mantuve hasta que el toro cayó de rodillas, exhausto ante la ovación ensordecedora del público. Esa misma noche el toro fue encontrado muerto en su corral, con los ojos abiertos y la lengua afuera, como si hubiera sido estrangulado por algo invisible. Los rumores comenzaron a crecer, algunos hablaban de maldición, otros de prácticas ilegales, pero nadie podía probar nada. Yo, en cambio, empezaba a sentir un peso en el pecho cada vez que escuchaba la palabra invencible, porque entendía que cada victoria no solo elevaba mi nombre, sino que parecía drenar la vida de los animales que tocaba. El punto que me hizo cuestionarlo todo llegó cuando en un evento internacional, frente a miles de espectadores, monté al toro más grande del circuito, uno que nadie había logrado dominar en meses. Sentí esa misma presencia sosteniéndome, esa fuerza que no era completamente mía, y cuando bajé triunfante, con el trofeo en alto, vi entre la multitud la figura inconfundible del charro negro, inmóvil entre la gente, sonriendo apenas. Esa noche, mientras celebraba con mi equipo, recibimos la noticia de que no solo el toro había muerto, sino que el mozo encargado de cuidarlo había sido encontrado aplastado contra la cerca,
con el cuerpo destrozado como si algo lo hubiera embestido con una violencia imposible. Ahí fue cuando comprendí que el eco de mis triunfos estaba empezando a expandirse más allá de los animales, que el equilibrio que él mencionó no distinguía entre bestias y hombres, y mientras sostenía el trofeo que siempre había deseado, sentí por primera vez que tal vez estaba montando algo mucho más peligroso que cualquier toro, algo que apenas comenzaba a mostrar sus verdaderos colmillos. Sostener ese trofeo después de enterarme de la muerte del mozo fue como abrazar algo caliente que me quemaba las manos aunque nadie más pareciera notarlo, porque mientras mis compañeros brindaban y me levantaban en hombros, yo no podía dejar de pensar en el cuerpo destrozado contra la cerca, en los huesos rotos, en la sangre mezclada con el lodo del corral, y en la sonrisa apenas visible del charro negro entre la multitud. Intenté convencerme de que era una coincidencia trágica, que los rodeos son peligrosos y que los accidentes pasan, pero en el fondo sabía que el patrón se estaba ampliando, que el eco de mis victorias ya no se limitaba a los animales que montaba, sino que comenzaba a tocar a las personas que estaban cerca. Las semanas siguientes fueron una mezcla de gloria y paranoia. Gané competencias importantes, contratos con patrocinadores grandes, entrevistas en televisión donde me llamaban el jinete más dominante de la temporada, y cada vez que me colocaban una hebilla nueva en el cinturón sentía una punzada en el estómago, como si algo invisible me recordara que el saldo aún no estaba saldado. Los toros seguían muriendo después de que los montaba, algunos con hemorragias inexplicables, otros con fracturas internas que ningún veterinario lograba entender. Los organizadores empezaron a murmurar que tal vez yo tenía una técnica demasiado agresiva, aunque los videos demostraban que cumplía todas las reglas, que no hacía nada fuera de lo permitido. Una noche, después de una competencia en Coahuila donde dominé a un toro considerado indomable, me quedé solo en el establo como aquella primera vez en Chihuahua, y escuché pasos que no eran de personas ni de animales comunes, eran cascos firmes sobre el suelo de tierra. Lo vi entrar sin que nadie más reaccionara, como si el mundo alrededor se volviera borroso para dejarlo pasar. Se detuvo frente a mí, y esta vez habló en voz alta, no en mi cabeza, una voz grave que resonó entre las vigas de madera. Me dijo que el equilibrio se estaba cumpliendo, que yo había pedido ser invencible, y que eso implicaba que algo debía ceder ante mí en cada ocasión. Le grité que no había pedido muertes humanas, que mi ambición era deportiva, no sangrienta, pero él respondió que la grandeza no distingue víctimas, que el peso de un triunfo es proporcional al sacrificio que lo sostiene, y que yo había aceptado sin preguntar por los detalles. Sentí rabia, miedo y una culpa que me aplastaba el pecho, pero también una parte de mí, la más oscura, todavía disfrutaba el reconocimiento, la fama, el hecho de que por fin mi nombre fuera el primero en anunciarse. Esa contradicción me estaba partiendo por dentro. El punto de no retorno llegó en la final nacional, el evento más grande del año, transmitido en vivo y con miles de personas en las gradas. El toro asignado era enorme, musculoso, famoso por haber dejado inconscientes a varios jinetes. Antes de salir al ruedo, mientras me ajustaba la cuerda, vi al charro negro parado junto a la puerta del corral. Solo yo parecía notarlo, y levantó 2 dedos en un gesto lento, como marcando una cuenta regresiva. Sentí un escalofrío, pero cuando se abrió la puerta y el toro salió disparado, la adrenalina borró todo lo demás. Durante esos segundos sentí algo distinto, más intenso que nunca, como si mis músculos fueran guiados por una fuerza externa, como si mis reflejos no me pertenecieran del todo. El toro saltaba, giraba, intentaba aplastarme contra las tablas, pero yo me mantenía firme con una facilidad casi inhumana. El público rugía, los jueces observaban atentos, y cuando se cumplió el tiempo reglamentario no solté. Seguí montando mientras el animal comenzaba a perder fuerza de manera alarmante. Sus movimientos se volvieron torpes, sus patas traseras fallaron, y antes de que pudiera reaccionar el toro cayó de lado con un sonido seco, su cabeza golpeó la arena y sus ojos quedaron abiertos vidriosos. El silencio que siguió fue extraño, pesado, y aunque los jueces me declararon ganador, yo no podía apartar la vista del cuerpo inmóvil bajo mí. Bajé del toro y noté que de sus fosas nasales salía sangre oscura, espesa, como si algo lo hubiera reventado por dentro. Los veterinarios corrieron, el público murmuraba inquieto, y en medio de esa confusión vi al charro negro en la primera fila, observándome con una expresión satisfecha. Levantó ligeramente la barbilla hacia las gradas, y fue entonces cuando escuché el grito. Una parte de la estructura metálica del estadio cedió de manera inexplicable y cayó sobre varias personas en la primera fila, aplastando a un hombre y dejando gravemente herida a una niña. El caos se desató, gritos, sirenas, gente corriendo en todas direcciones, y yo me quedé paralizado en medio de la arena con el trofeo aún en la mano, entendiendo que el equilibrio ya no era algo distante,
que ahora cobraba frente a mis ojos. Sentí que las miradas comenzaban a volverse hacia mí, no con admiración sino con sospecha, como si mi presencia estuviera ligada a la desgracia. Después de ese evento comenzaron investigaciones, revisiones de seguridad, cuestionamientos sobre la muerte del toro y el colapso de la estructura. Aunque oficialmente lo atribuyeron a fallas técnicas, la opinión pública empezó a cambiar. Algunos decían que mi racha era antinatural, que algo oscuro me acompañaba. Yo mismo ya no podía negarlo. Las noches se volvieron insoportables. Escuchaba relinchos fuera de mi casa, golpes contra las paredes como si un animal enorme intentara entrar. Soñaba con toros que me miraban con ojos humanos, acusándome en silencio. Desesperado decidí hacer lo único que creí que podía romper el ciclo, renunciar públicamente, anunciar que me retiraba del rodeo para siempre. Pensé que si dejaba de competir, si ya no había triunfos, no habría eco que equilibrar. Di una conferencia de prensa donde, con la voz temblorosa dije que mi cuerpo ya no podía más, que era momento de cerrar esa etapa. La reacción fue de sorpresa. Algunos me llamaron cobarde por retirarme en la cima, pero yo sentí un alivio momentáneo. Esa noche, sin embargo, mientras guardaba mis cosas en el establo por última vez, lo vi de nuevo. Estaba más cerca que nunca, a unos pocos pasos, y su caballo respiraba con fuerza, expulsando vapor en la oscuridad. Me dijo que el trato no dependía de mi profesión, que yo había pedido ser invencible, no solo en la arena sino en cualquier enfrentamiento, y que la energía que se había desatado no se detendría porque yo dejara de montar. Intenté alejarme, pero sentí un dolor agudo en el pecho, como una embestida invisible que me lanzó contra la pared de madera. Caí al suelo sin aire y escuché un crujido seco en mis costillas. El establo comenzó a vibrar, los caballos relinchaban nerviosos, y vi como uno de ellos se soltaba de manera inexplicable, y corría directo hacia mí con los ojos desorbitados. No pude moverme a tiempo, y el impacto fue brutal. Sentí como las patas me aplastaban el abdomen, como algo se rompía por dentro. Mientras la sangre llenaba mi boca y mi visión se nublaba, vi al charro negro montando de nuevo, observando la escena con la misma calma con la que me había ofrecido la grandeza. En el suelo con el cuerpo destrozado entendí la ironía cruel del trato. Yo había querido dominar al miedo, ser el que nunca caía, y ahora mi propio cuerpo era el precio final de esa invencibilidad maldita. Lo último que vi antes de que todo se volviera oscuro fue su silueta alejándose lentamente entre los corrales, como si ya estuviera buscando a otro que deseara ser más grande de lo que el destino le había concedido, mientras yo quedaba ahí, finalmente derrotado por algo que jamás debí montar. Durante años pensé que lo peor que podía pasarle a un transportador de ganado era perder una carga completa en la carretera, ya fuera por un accidente, por una enfermedad que se propagara en el trayecto, o por un asalto en esos tramos donde nadie se detiene aunque vea luces intermitentes en la madrugada. Pero estaba equivocado, porque hay pérdidas que no se miden en dinero sino en algo que se va pudriendo por dentro y que no te deja volver a dormir tranquilo. Me llamo Ramiro Castaño, tengo 44 años, y desde que era adolescente me dediqué a mover reses de un estado a otro, principalmente entre Jalisco y Sonora, trabajando para ranchos medianos que confiaban en que yo entregaría los animales vivos sanos y en el tiempo acordado. No era un trabajo glamoroso, era pesado, sucio y agotador, pero era lo único que sabía hacer bien, y durante mucho tiempo me sentí orgulloso de eso. El problema comenzó cuando las pérdidas se volvieron constantes. No sé si fue mala suerte o una racha de enfermedades en el ganado, pero durante varios meses algunas reses empezaron a morir en el trayecto sin una causa clara. A veces era una infección repentina, otras veces parecían simplemente desplomarse dentro del remolque como si algo les hubiera apagado el cuerpo desde adentro. Cada animal muerto significaba dinero que yo debía cubrir parcialmente, discusiones con los dueños, miradas de desconfianza que me atravesaban como cuchillos. Mi reputación empezó a deteriorarse y con ella mi estabilidad económica porque en este negocio la confianza lo es todo, y cuando empiezan a dudar de ti los contratos desaparecen. Recuerdo una noche especialmente amarga, estacionado en un tramo solitario cerca de Tepatitlán, revisando una res que había dejado de moverse. Abrí la compuerta trasera y el olor me golpeó de inmediato. Esa mezcla de sudor, estiércol y algo más, algo metálico que solo aparece cuando la muerte ya hizo su trabajo. El animal estaba tendido de lado, los ojos abiertos y la lengua colgando, y yo sentí que el estómago se me hacía un nudo porque sabía lo que eso significaba para mi bolsillo y para mi nombre. Cerré la compuerta con rabia y me senté en la cabina mirando la carretera vacía,
preguntándome cuánto tiempo más podría sostener ese ritmo antes de perderlo todo. Fue en ese momento, con la frustración hirviendo en mi pecho, cuando escuché el sonido de cascos acercándose por el acotamiento. Pensé que era algún ranchero trasnochado, pero cuando miré por el espejo lateral lo vi, montado en un caballo negro que parecía deslizarse sin esfuerzo sobre el asfalto. No era una figura borrosa ni una sombra lejana. Era nítido, vestido con traje de charro completamente oscuro, el sombrero proyectando una sombra que ocultaba parte de su rostro. Sentí un escalofrío inmediato, porque no había razón lógica para que alguien estuviera ahí a esa hora y en ese tramo. Se detuvo junto a mi camión, y durante unos segundos solo me observó, como si estuviera evaluando algo más allá de mi apariencia. No tuve que preguntarle quién era, porque en el fondo ya lo sabía. Había escuchado historias en ranchos y fogatas, relatos de un jinete que ofrecía ayuda a cambio de algo que siempre resultaba más caro de lo esperado. Intenté arrancar el motor para irme, pero la llave no respondió, el camión quedó muerto, y el silencio alrededor se volvió pesado, casi tangible. Fue entonces cuando habló. Su voz grave atravesó el cristal cerrado como si no existiera barrera alguna, y me dijo que sabía que estaba cansado de perder animales, que mi nombre se estaba manchando por muertes que yo no causaba directamente. Me ofreció algo concreto: ninguna res moriría bajo mi cuidado jamás. Todas llegarían sanas y fuertes a su destino, sin importar la distancia ni las condiciones del camino. Su propuesta era clara y directa, justo lo que yo necesitaba para recuperar la confianza de los ranchos y salvar mi negocio. Le pregunté qué quería a cambio, y su respuesta fue tan breve que me dejó más inquieto que si hubiera sido detallada. Dijo que la muerte no se elimina, solo se redirige, y que yo debía aceptar que cada vida que llegara intacta tendría un equilibrio en otra parte. No especificó dónde ni cómo, y tal vez debía exigir más explicaciones, pero la desesperación me estaba ahogando. Pensé en mi esposa, en las cuentas acumulándose en la mesa de la cocina, en la posibilidad de tener que vender la casa si seguían las pérdidas. Sentí que no tenía muchas opciones reales, así que asentí. No hubo contrato ni firma, solo un acuerdo silencioso en medio de la carretera desierta. En cuanto acepté, el motor del camión volvió a encender como si nunca hubiera fallado, y cuando bajé a revisar la res que creía muerta, la encontré de pie, respirando con normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Retrocedí un paso, incrédulo, tocando su lomo para asegurarme de que estaba viva, y el animal reaccionó con fuerza, incluso parecía más vigoroso que antes. Continué el viaje con una mezcla de alivio y miedo que no sabía cómo manejar. Llegué al rancho sin una sola baja, todas las reses en perfecto estado, y el dueño me recibió con una sonrisa que hacía tiempo no veía. Pensé que tal vez había exagerado la situación, que quizás todo había sido una coincidencia extraña en la carretera, pero los viajes siguientes confirmaron que algo había cambiado. Sin importar la distancia ni el clima, ninguna res volvió a morir bajo mi cuidado. Atravesé tormentas, calor extremo, trayectos largos sin descanso, y el ganado llegaba intacto, incluso más saludable de lo habitual. Mi reputación se recuperó rápidamente. Los ranchos volvieron a llamarme, incluso me ofrecieron contratos más grandes, y por primera vez en meses sentí que podía respirar sin el peso constante del fracaso. Sin embargo, empezaron a circular rumores inquietantes. En algunos corrales de destino, días después de que yo entregaba la carga, aparecían animales muertos sin explicación, reses que no habían sido parte de mi transporte, pero que caían repentinamente con síntomas similares a los que antes veía en mis trayectos. Al principio no le di importancia, porque no era mi responsabilidad directa, pero el patrón comenzó a repetirse con demasiada frecuencia. Una noche, después de entregar un cargamento importante en Sonora, me quedé en el rancho para descansar antes de regresar. Escuché alboroto en los corrales y salí a ver qué ocurría. Encontré a dos vaqueros rodeando a una res que se retorcía en el suelo, sus ojos desorbitados, espuma saliendo de su boca. No era de mi carga, había estado ahí desde antes, pero cayó justo esa noche. Mientras observaba la escena, sentí una presencia detrás de mí. No necesitaba voltear para saber quién era. Aún así lo hice, y lo vi a la distancia, apoyado en la cerca, su caballo quieto como una estatua. Nuestros ojos se cruzaron, y comprendí lo que significaban sus palabras sobre redirigir la muerte. Lo que yo evitaba en el camino, estaba llegando a destino de otra forma, y aunque técnicamente cumplía con mi parte del trabajo, sabía que no era inocente. El equilibrio se estaba cumpliendo en los corrales de otros, y cada res que yo salvaba parecía firmar la sentencia de otra que no tenía nada que ver conmigo. Sentí un peso en el pecho que no se parecía
Después de aquella noche en la que lo vi cabalgando a la par de mi remolque, comprendí que ya no podía seguir fingiendo que todo era coincidencia, porque cada viaje perfecto estaba dejando un rastro de cadáveres en los corrales ajenos, y aunque nadie me señalaba directamente, yo sentía que llevaba la muerte escondida entre las ruedas del camión. Intenté convencerme de que no era mi culpa, que yo solo cumplía con entregar ganado sano y que lo que ocurriera después no estaba bajo mi control, pero esa justificación empezó a desmoronarse cuando las muertes dejaron de ser aisladas y comenzaron a multiplicarse de manera grotesca. En un rancho de Sinaloa donde entregué una carga impecable, a los 3 días aparecieron 7 reses muertas al mismo tiempo, hinchadas, con los ojos salidos y la lengua oscura colgando como si hubieran sido asfixiadas por algo invisible. Los veterinarios no encontraron enfermedad alguna, hablaron de un posible envenenamiento, pero no había rastro de toxinas. El dueño del rancho, un hombre que siempre había confiado en mí, me llamó para preguntarme si había notado algo extraño durante el traslado. Sentí que la garganta se me cerraba. Le dije que no, que todo había sido normal, y colgué con las manos sudorosas. Esa misma noche soñé con el interior de mi remolque, pero en lugar de reses había hombres y mujeres apretados entre las barras metálicas, respirando con dificultad, y mientras el camión avanzaba ellos comenzaban a caer uno por uno, golpeando el suelo con un sonido seco. Desperté empapado en sudor y con el eco de esos golpes todavía resonando en mi cabeza. Al día siguiente decidí que necesitaba enfrentarlo de nuevo, porque si el trato estaba escalando yo debía saber hasta dónde llegaría. Lo encontré en el mismo tramo solitario donde todo comenzó, como si supiera que iría a buscarlo. No tuve que esperar mucho. El sonido de cascos anunció su llegada y se detuvo frente a mí con esa calma que me revolvía el estómago. Le exigí explicaciones. Le dije que el acuerdo era que ninguna res muriera bajo mi cuidado, no que se desatara una plaga en cada lugar donde yo entregara ganado. Él inclinó ligeramente la cabeza y me respondió que el equilibrio no distingue propiedad, que cada vida salvada en el camino necesitaba compensación en algún punto del destino, y que yo había aceptado redirigir la muerte, no eliminarla. Sentí rabia, impotencia, pero también un miedo más profundo cuando añadió que el equilibrio siempre busca expandirse si no se le pone límite. No entendí del todo esa última frase hasta que las muertes dejaron de limitarse a las reses. En un rancho de Zacatecas, después de una entrega exitosa, un vaquero joven fue encontrado aplastado por una puerta metálica que supuestamente estaba asegurada. En otro, el hijo del dueño sufrió una embestida inesperada de un toro manso que nunca había mostrado agresividad. Cada tragedia ocurría pocos días después de que yo dejara mi carga. La culpa comenzó a carcomerme de una forma insoportable. Ya no disfrutaba el dinero ni la estabilidad recuperada. Cada billete que contaba parecía estar manchado con algo que no se veía pero que yo sentía. Mi esposa notó mi cambio. Me preguntaba por qué me quedaba despierto mirando la nada, por qué saltaba ante cualquier ruido en la noche. No podía contarle la verdad sin sonar completamente loco, así que cargaba con todo en silencio. El punto de quiebre llegó cuando en un rancho cercano a mi propio pueblo, donde había entregado 20 reses en perfecto estado, ocurrió algo que ya no pude justificar como ajeno. 2 días después de la entrega, una enfermedad fulminante comenzó a matar no solo al ganado viejo del lugar, sino también a animales jóvenes y sanos que nunca habían estado en mis transportes. El veterinario habló de una falla orgánica masiva, pero nadie entendía el origen. Yo sí lo entendía, o al menos lo intuía. La muerte estaba buscando expandirse, cobrando en proporciones cada vez mayores. Esa noche regresé al rancho sin que nadie me llamara, impulsado por una necesidad desesperada de confirmar mis sospechas. Caminé entre los corrales iluminados tenuemente, y el olor me golpeó con fuerza, un olor a carne descomponiéndose que parecía saturar el aire. Vi cuerpos de reses apilados, algunos todavía tibios, otros rígidos, y mientras avanzaba sentí una presencia detrás de mí. Volteé y ahí estaba él, apoyado en la cerca como si inspeccionara su obra. Me dijo que el equilibrio se estaba reajustando, que mientras yo siguiera aceptando beneficios, la balanza buscaría compensaciones cada vez más significativas. Le grité que cancelaba el trato, que prefería volver a perder animales en carretera antes que seguir viendo ese desastre. Pero su respuesta fue fría. Me recordó que no se trataba de un contrato que pudiera romperse con palabras, que el acuerdo estaba sellado con intención y necesidad, y que la única forma de detener el flujo sería asumir personalmente el peso que había redirigido. No entendí lo que quería decir hasta que una de las reses agonizantes se levantó de manera torpe y comenzó a caminar hacia mí, sus ojos completamente blancos, su respiración irregular. Retrocedí, pero el animal siguió avanzando, y detrás de él otras más comenzaron a moverse aunque parecían incapaces de sostenerse.
El suelo vibraba bajo sus pasos débiles, y de pronto se abalanzaron contra la cerca que me separaba del corral, rompiendo la madera con una fuerza que no parecía natural. Corrí hacia mi camión mientras escuchaba el crujido de huesos y el mugido distorsionado de los animales. Subí a la cabina y encendí el motor con manos temblorosas, pero antes de arrancar miré por el espejo lateral y lo vi montado justo detrás del remolque, observando sin intervenir. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Comprendí que no podía seguir huyendo ni trasladando la muerte a otros lugares. En un impulso que todavía no sé si fue locura o sacrificio, bajé del camión y caminé hacia el corral abierto. Los animales se movían de forma errática, chocando entre sí, cayendo y levantándose con movimientos antinaturales. Me detuve en medio de ellos y cerré los ojos, aceptando que si el equilibrio necesitaba un punto final, tal vez yo debía convertirme en él. Sentí el primer impacto en el costado. Una res me embistió con fuerza suficiente para lanzarme contra el suelo. Escuché cómo algo crujía en mi interior. El dolor fue inmediato y brutal, pero no me moví. Otras embestidas siguieron, pezuñas golpeando mi cuerpo, peso aplastando mis extremidades. Entre la confusión y el olor a sangre, abrí los ojos y lo vi acercarse lentamente, desmontando con elegancia. Se inclinó hacia mí mientras apenas podía respirar y me dijo que finalmente había entendido que al asumir el peso directamente el flujo podía cerrarse. No sé cuánto tiempo pasó después de eso, solo recuerdo la oscuridad y el sonido distante de cascos alejándose. Cuando desperté estaba en un hospital, con múltiples fracturas, costillas rotas y el cuerpo vendado. Me dijeron que me encontraron inconsciente en el corral y que milagrosamente había sobrevivido. Lo más inquietante fue escuchar que, después de esa noche, las muertes inexplicables en los ranchos cesaron por completo, que el ganado volvió a enfermar solo por causas normales y que no hubo más tragedias humanas asociadas. Ahora camino con dificultad y ya no conduzco ganado, vendí el camión y me alejé de ese negocio para siempre. Sin embargo, algunas... Si me hubieran preguntado hace 5 años cuál era mi mayor sueño, habría respondido sin dudar que quería que mi nombre estuviera en letras grandes sobre un local propio, con filas interminables de gente esperando probar mi comida, porque durante mucho tiempo fui solo el muchacho del puesto ambulante que nadie recordaba al día siguiente. Me llamo Luciano Pérez, tengo 36 años, y crecí entre ollas enormes y anafres humeantes en ferias rurales del Estado de México, ayudando a mi madre a vender tacos, gorditas y cualquier cosa que pudiéramos preparar con ingredientes baratos. Nunca pasamos hambre, pero tampoco conocimos la estabilidad. Vivíamos al día, dependiendo de que el clima ayudara y de que la feria no estuviera demasiado saturada de otros vendedores. Cuando mi madre murió, heredé el puesto y la deuda que ella había acumulado para mantenerlo funcionando. Intenté modernizar el negocio, cambiar recetas, invertir en mejor presentación, pero la competencia era feroz, y siempre había alguien ofreciendo lo mismo por menos dinero. Veía cómo otros puestos se llenaban mientras el mío permanecía con apenas 2 o 3 clientes, y esa sensación de invisibilidad me carcomía. No quería solo sobrevivir, quería prosperar, quería que la gente hablara de mi comida como algo irresistible, algo que no pudieran sacar de la cabeza. La desesperación comenzó a apretar cuando un préstamo que pedí para comprar un remolque más grande se convirtió en una carga imposible de pagar. Las ventas no aumentaron como esperaba y los intereses crecían cada mes. Había noches en las que contaba las monedas sobre la mesa y sentía que todo mi esfuerzo era inútil. Fue en una de esas ferias, en un pueblo pequeño donde la lluvia espantó a la mayoría de los visitantes, cuando escuché por primera vez el rumor de un jinete que aparecía a quienes estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por cambiar su suerte. Al principio lo tomé como una historia más de cantina, algo que la gente repite para asustar o entretenerse. Pero esa noche, mientras desmontaba el puesto bajo un cielo oscuro y pesado, sentí una presencia que no tenía explicación lógica. El aire se volvió frío de repente, a pesar de que el anafre aún estaba encendido, y escuché claramente el sonido de cascos sobre el suelo húmedo del terreno de la feria. Pensé que era algún caballo suelto de los espectáculos, pero cuando levanté la vista lo vi, montado en un caballo negro que parecía absorber la poca luz que quedaba, vestido con un traje de charro impecable, completamente fuera de lugar en ese entorno. Se detuvo a unos metros de mi puesto y me observó sin decir nada, y yo sentí que me miraba más allá de la ropa manchada de grasa y el delantal gastado, como si pudiera ver cada pensamiento de frustración que había tenido en los últimos años. Cuando habló, su voz fue tranquila, casi amable, y me dijo que sabía que yo no quería ser uno más,
que mi comida tenía potencial pero que el mundo no siempre recompensa el talento sin un pequeño impulso. Me ofreció algo sencillo en apariencia, que todo lo que cocinara sería irresistible, que la gente haría fila sin importar el precio, que mi nombre se volvería referencia obligada en cada feria. Le pregunté qué quería a cambio, y su respuesta fue ambigua. Dijo que cada plato servido alimentaría no solo a quien lo comiera, sino también un compromiso que debía respetarse, que cada noche al cerrar el puesto debía dejar un plato completo apartado, sin probarlo como muestra de gratitud. No mencionó sangre ni almas, habló de equilibrio, de intercambio, y en mi desesperación aquello me pareció un precio mínimo comparado con lo que podía ganar. Sin firmar nada, sin tocarlo siquiera, acepté con un simple asentimiento, y cuando parpadeé ya no estaba. El terreno volvió a sentirse normal, como si nada hubiera pasado. Al día siguiente preparé la misma receta de siempre, los mismos ingredientes, las mismas cantidades, pero desde el primer cliente noté algo diferente. Un hombre que solo iba pasando se detuvo, probó un taco y sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y necesidad. Pidió otro, y luego otro más. En cuestión de minutos se formó una fila que jamás había visto frente a mi puesto. La gente hablaba entre ellos, recomendaban el sabor como si fuera una experiencia única, y antes de que cayera la noche había vendido todo, incluso más de lo que llevaba. La euforia fue indescriptible. Sentí que por fin el esfuerzo daba frutos, que el destino me estaba sonriendo. Esa noche, recordando el trato, preparé un plato completo y lo dejé detrás del puesto antes de irme, sintiéndome un poco ridículo pero dispuesto a cumplir. A la mañana siguiente el plato había desaparecido sin dejar rastro, no había perros ni basura regada, simplemente ya no estaba. Lo tomé como confirmación de que el acuerdo seguía en pie y continué trabajando con la misma fórmula. Las semanas siguientes fueron una locura, ventas récord, invitaciones a otras ferias, incluso propuestas para abrir un local fijo en un centro comercial. La gente decía que mi comida tenía algo especial, algo que no podían explicar, y yo sonreía mientras contaba el dinero que por fin me permitía pagar deudas y pensar en expandirme. Sin embargo, empezaron a surgir comentarios extraños entre algunos clientes habituales. Hablaban de sueños vívidos después de comer en mi puesto, sueños con un jinete oscuro que los observaba desde la distancia, que parecía reclamar algo sin pronunciar palabra. Al principio me reí, lo atribuí a sugestión colectiva o a bromas exageradas, pero los relatos comenzaron a repetirse con demasiada frecuencia. Algunos decían que despertaban con la sensación de haber entregado algo que no recordaban. Otros hablaban de un frío intenso en la madrugada, como si alguien hubiera estado en su habitación. Yo intentaba no relacionarlo con el trato, pero cada vez que cerraba el puesto y dejaba el plato apartado, sentía una mirada invisible sobre mí, asegurándose de que no olvidara cumplir. Una noche, por descuido o tal vez por soberbia, decidí no dejar el plato. Había vendido tanto que estaba agotado y pensé que un día sin cumplir no haría diferencia. Cerré el puesto y me fui a casa sin realizar el pequeño ritual. Esa madrugada desperté con el sonido de cascos resonando en la calle frente a mi casa. Me asomé por la ventana y lo vi bajo el farol, inmóvil mirándome directamente. Sentí un nudo en el estómago que no había experimentado antes. Y al día siguiente varios clientes llegaron pálidos contando que habían tenido la misma pesadilla, que el jinete se había acercado más de lo habitual. Entendí que el trato no era simbólico, que cada plato omitido tenía consecuencias, y que lo que estaba alimentando con mi comida no era solo la fama de mi negocio. Desde esa noche volví a dejar el plato sin falta, pero el ambiente comenzó a cambiar. Algunos clientes habituales dejaron de venir sin explicación. Otros aparecían más delgados, con ojeras profundas, como si algo les estuviera drenando lentamente. Yo seguía vendiendo más que nunca, pero la sensación de que algo se estaba acumulando detrás de cada sonrisa satisfecha crecía con cada día, y empecé a sospechar que el verdadero precio de mi éxito todavía no se había revelado por completo. La sensación de que algo se estaba acumulando detrás de cada sonrisa satisfecha no me dejó volver a disfrutar ni un solo día de éxito. Porque aunque las filas seguían creciendo y el dinero entraba como nunca antes, empecé a notar detalles que no podía ignorar. Algunos clientes que antes venían a diario comenzaron a aparecer con un aspecto demacrado, ojeras profundas, la piel más pálida, como si no estuvieran descansando bien, y cuando les preguntaba en tono de broma si mi comida los estaba desvelando, respondían con risas nerviosas y comentarios sobre sueños extraños que ya no eran solo una anécdota aislada. Hablaban de un jinete que se acercaba más cada noche, que ya no solo observaba desde lejos, sino que extendía la mano como esperando algo. Yo fingía no entender, pero cada vez que preparaba el plato que debía dejar apartado al cerrar el puesto,
Sentía que no era suficiente, que ese gesto mínimo apenas estaba conteniendo algo mucho más grande. Empecé a tener mis propios sueños. En ellos estaba de pie detrás de mi anafre, sirviendo tacos sin parar, pero al levantar la vista no veía clientes comunes, sino rostros sin ojos, bocas abiertas en una mueca de hambre infinita. Al fondo, montado en su caballo, él observaba cómo cada plato servido parecía desprender una sombra que se deslizaba hacia sus botas negras. La situación se volvió más inquietante cuando una mujer que era clienta frecuente dejó de aparecer durante varios días. Pregunté por ella a otras personas del pueblo y me dijeron que estaba enferma, que no podía levantarse de la cama, que hablaba dormida sobre un trato que no recordaba haber hecho. Sentí un escalofrío inmediato, porque yo sabía que ella no había pactado nada directamente, pero había comido en mi puesto casi a diario desde que mi comida se volvió irresistible. Comencé a entender que el compromiso no solo me involucraba a mí, sino también a quienes participaban del éxito que yo había deseado. Intenté romper el patrón de la única manera que se me ocurrió. Bajé la calidad de los ingredientes a propósito, cambié la receta para que no fuera tan sabrosa, incluso dejé que algunos platillos se cocinaran de más, esperando que la gente notara la diferencia y se alejara. No funcionó. Al contrario, parecía que mientras más intentaba arruinar el sabor, más adictiva se volvía la comida. Las filas se hicieron aún más largas y los clientes discutían entre ellos por ser atendidos primero. Sentía que estaba alimentando algo que ya no tenía control. Una noche, después de cerrar y dejar el plato apartado, decidí quedarme escondido para ver qué ocurría realmente. Apagué las luces del puesto y me oculté detrás del remolque con el corazón latiéndome en la garganta. El silencio de la feria vacía era pesado, apenas interrumpido por el sonido lejano de un perro. Pasaron varios minutos hasta que escuché los cascos, claros, firmes, acercándose sin prisa. Lo vi aparecer desde la oscuridad, desmontar con una elegancia fría y acercarse al plato que había dejado. No lo tomó con las manos, simplemente lo miró, y el contenido comenzó a descomponerse ante mis ojos. La carne se oscureció, el maíz se volvió ceniza, y una especie de vapor oscuro se elevó hacia él, como si absorbiera algo invisible. Sentí náuseas al comprender que no era el alimento físico lo que tomaba, sino algo que venía con él, algo que mis clientes entregaban sin saberlo cada vez que comían. Di un paso involuntario y él levantó la cabeza, mirándome directamente. No se sorprendió de verme, como si supiera que tarde o temprano intentaría espiarlo. Me dijo que el trato se estaba cumpliendo perfectamente, que mi éxito crecía porque el deseo de quienes probaban mi comida se intensificaba, y que cada deseo satisfecho dejaba un vacío que él podía reclamar. Le grité que no había pedido que enfermara gente, que solo quería prosperar, pero su respuesta fue fría. Me recordó que yo acepté alimentar un compromiso, y que ese compromiso se nutría del anhelo humano, de la necesidad de la obsesión. Comprendí entonces que mi comida no solo era deliciosa, era un catalizador de dependencia, y que cada cliente habitual estaba entregando pequeñas partes de sí mismo con cada visita. El clímax llegó cuando un joven colapsó frente a mi puesto en plena feria. Estaba en la fila, pálido, sudando frío, y antes de que pudiera atenderlo cayó al suelo convulsionando. La gente gritó, alguien llamó a una ambulancia, y yo me arrodillé junto a él sintiendo que el aire me faltaba. Mientras lo sostenía, sus ojos se abrieron de golpe y susurró que el jinete estaba ahí, que venía por lo que faltaba. Miré alrededor y lo vi, entre la multitud inmóvil observando la escena como si fuera parte del espectáculo. Esa noche no pude seguir negándolo. Entendí que si continuaba, más personas terminarían igual o peor. Decidí hacer algo drástico. Al día siguiente anuncié que regalaría comida gratis hasta vaciar todo el inventario, sin cobrar un solo peso. La fila fue inmensa. La gente celebraba mi generosidad sin saber que yo estaba tratando de acelerar el proceso, de enfrentar de una vez por todas lo que fuera que se estuviera acumulando. Serví plato tras plato con una mezcla de desesperación y determinación, esperando que al final se revelara el límite del trato. Cuando cayó la noche y no quedó nada que vender, no dejé el plato habitual. En su lugar me quedé de pie frente al puesto vacío y lo llamé en voz alta, exigiendo que se llevara lo que quisiera pero que dejara a los demás en paz. El aire se volvió helado y los cascos resonaron más fuerte que nunca. Apareció frente a mí, más cercano que en cualquier otra ocasión, y me dijo que el equilibrio requería una fuente constante, que si yo dejaba de servir, el vacío debía llenarse de otra forma. Sentí un tirón en el pecho, como si algo invisible estuviera siendo arrancado desde adentro. Caí de rodillas mientras un dolor agudo me atravesaba, y comprendí que el compromiso podía alimentarse directamente de mí.
Vi como una sombra oscura parecía desprenderse de mi cuerpo y elevarse hacia él, mientras mi visión se nublaba. Escuché gritos a lo lejos, gente que se acercaba sin entender qué ocurría, pero yo apenas podía respirar. Lo último que recuerdo es su figura montando de nuevo, observándome con esa calma que siempre tuvo, y alejándose lentamente mientras el dolor se convertía en un vacío absoluto. Desperté días después en un hospital, débil, con el cuerpo agotado como si hubiera pasado semanas sin dormir ni comer. Me dijeron que colapsé por una falla orgánica inexplicable, que estuve al borde de la muerte. Desde entonces mi comida volvió a ser común, buena quizás, pero no irresistible, y las filas desaparecieron. Algunos clientes todavía me miran con nostalgia, como si extrañaran algo que no saben nombrar, pero ya no hablan de sueños ni de jinetes oscuros. Yo perdí el negocio grande que estaba construyendo, volví a un puesto pequeño, apenas suficiente para sobrevivir. Pero cada vez que escucho a lo lejos el eco de cascos en una noche tranquila, recuerdo que el éxito que deseé casi me convierte en la fuente permanente de algo que se alimenta del deseo humano, y vivo con la certeza de que si alguna vez vuelvo a querer más de lo que me corresponde, él no dudará en regresar para terminar lo que empezó. Gracias por ver mis historias. Espero que te hayan puesto los pelos de punta. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos en la próxima historia.